Hola, mi nombre es Livia Nedi, soy escritora de literatura infantil y soy originaria de Texcoco, Estado de México. Cuando uno lee, tiene imaginación y empieza a crear, y eso me gusta mucho. Todo lo que está en este mundo, alguien lo tuvo que imaginar. Y siempre se alimenta la imaginación con lecturas, y eso me gusta mucho. Mi gusto por escribir nació, yo creo que hace muchos años, aunque no pude desarrollarlo hasta ya más grande. Leyendo mucho, pues dan muchas ganas de escribir, ¿no? También pensar cómo es la imaginación de otros y meterte un poco en lo que imaginan los otros, pues también da ganas de querer transmitir lo que uno imagina. Después ya fui más grande, trabajé para la Fundación Alfredo Harp Elú, y ellos me invitaron, después de que di unos talleres con ellos para acercar a los niños a la historia, me invitaron a escribir unos cuentos referentes a esos, y ahí fue cuando nació justo mi onda por querer escribir. Decidí escribir porque un día me invitaron a escribir y luego, ya que tenía los cuentos hechos, se los llevé a un amigo, se llama Juan Gedovius, que es un gran ilustrador. Entonces yo quería que los ilustrara. Cuando él los leyó me dijo, no están tan padres. Si hay algo ahí, siéntate y escribe. Me puse medio triste, pero luego dije, no, está padre escribir, es bien bonito, y yo sí quiero hacerlo, sí quiero escribir. Una de mis jefas con la que estaba me regaló el libro de Cómo escribo de Stephen King. Me regaló el libro y empecé a ver toda la historia de Stephen King, cómo él había empezado a escribir, lo que él había hecho, cómo le habían rechazado un montón de textos. Y entonces me animó a escribir muchísimo. Dije, bueno, aprender a escribir solo se aprende escribiendo. Entonces me puse a escribir y afortunadamente los primeros cuentos lograron salieron mucho mejor. Pero una parte muy importante de escribir, más que de escribir, es tu editor o tu corrector de estilo. Porque ellos son como parte fundamental de lo que escribes. Ellos te van corrigiendo algunas cosas que no están bien, algunos tiempos, algunas, pues sí, como cosas que no concuerdan. Ellos te van echando una mano. Entonces también creo que todo escritor trabaja mucho de la mano de su corrector de estilo. Y de alguna manera los correctores de estilo son los que te enseñan a escribir. Mis influencias, pues un montón de gente, porque, bueno, así en cuestión de niños mexicanos, está Mónica Brosson, que es una escritora maravillosa, que tiene un libro que se llama Odisea a través del espacio inexistente, espero no estarlo diciendo mal, pero es un libro que habla como de las buenas artes y las malas artes, y los niños que tienen que salvar las buenas artes. Entonces el libro para mí también fue así como maravilloso, porque justo habla de niños haciendo buenas artes, y me gustó mucho. Mónica Brosson, Francisco Hinojosa, que es un imperdible en literatura infantil, desde La peor señora del mundo hasta De lunes a domingo, o La fórmula del doctor Funes. Bueno, Hinojosa tiene muchísimos libros, que el otro día estaba pensando que se debería de dar el premio Hinojosa a la literatura infantil mexicana, y debería ser como una especie de premio, pues sí, a la literatura infantil y al reconocimiento de los escritores que hacen literatura infantil, porque normalmente la literatura infantil siempre es como, es algo como, es literatura un poco menor, pero a últimas fechas se ha convertido en algo muy importante, porque es el principio de que los niños se conviertan en lectores y luego en adultos lectores también. Entonces es bien padre y también permite imaginar mucho. Entonces por eso creo que debería de existir un premio, un reconocimiento a la literatura infantil. Y otro de mis influencias, como extranjero, es Anthony Brown, que también es maravilloso como ilustrador y como escritor. Y también, bueno, hay un montón, es que son muchísimos. Hay muchísimos escritores que son maravillosos y muchos ilustradores, porque también la cosa de escribir literatura para niños va pegadito con la ilustración. Prácticamente no puede hacer un libro para niños sin que la ilustración tenga el mismo peso que el texto, ¿no? Y sí es verdad que primero los escritores empezamos a escribir, pero luego ellos le ponen toda la onda visual, y es muy bonito. Entonces van casi de la mano ilustradores junto con escritores.
Los primeritos cuentos que escribí fueron El sótano de la memoria, Un pueblo sin archivo, Laberinto de letras, Poco tiempo y mucho olvido, que es una colección de libros que fueron con los primeros que la editorial Porrúa Infantil y la Fundación Alfredo Harpe Lee fueron los que me invitaron a escribir estos primeros cuentos, y hablan justo sobre la historia del libro y de la escritura. Entonces, a pesar de que pareciera que son cosas aburridas, porque la verdad es que a los niños de repente les molesta mucho esto de la historia y de hablar de arte y de cultura, porque los adultos los hemos hecho así como, para hablar de arte y de cultura, sin aventura, ¿no? Y la verdad es que no, es una gran aventura. Entonces, bueno, traté de poner esta historia del libro y la escritura justo en con aventuras con estos niños y con su abuelo, que en uno de los cuentos acaba siendo un super ninja y los salva. Y luego escribí la siguiente colección, que ahí está La princesa mixteca, La mulata, Salvados por el archivo y El parque de las canteras. Y estos libros fueron en Oaxaca por el gobierno de Oaxaca, por el Consejo Nacional de Cultura y Artes, que ahora es Secretaría de Cultura. Se unieron porque se estaba rescatando el archivo histórico del estado de Oaxaca. Entonces ellos querían que los niños se acercaran al archivo, pero ¿cómo hacer que un niño se acerque al archivo a papeles viejos, a documentos terribles, que la verdad es que es muy difícil leerlos, ¿no? Tú agarras un documento antiguo y pues tiene una letra que pues no se puede entender. Entonces ellos me hablaron y me dijeron, oye, ya leímos los primeros cuentos que escribiste, queremos que te eches estos otros cuentos, pero con historias que saques del archivo. Entonces yo me di a la tarea de ir al archivo y cada documento que iban sacando, yo iba como revisando si había algunas historias interesantes, y el primero que surgió fue el de La princesa mixteca. Y después escribí, ya después de estos libros, conocí a Sergio, que es el productor de Ilumiteatro Monumental, que hacen estos alebrijes monumentales junto con el Museo de Arte Popular y junto con un montón de artesanos. Hacen estos alebrijes gigantes y me dice, oye, leí tus cuentos, me gustaban muchísimo, queremos que nos escribas una historia para los alebrijes. Y luego está esta nueva obra de teatro que será estrenada en el 2020, igual en el Museo de Arte Popular, y se llama Los colores de la tierra. Y la escribí justo por el temblor del 19 de septiembre del 2017, este temblor que azotó pues a Morelos, al sur de la ciudad, bueno, a la Ciudad de México, entonces, y parte del Estado de México. Entonces yo quedé muy asustada con ese temblor por todo lo que hubo alrededor, y entonces yo quería escribir una historia que hablara como de la tierra, pues como gritando que se le está pasando mal, ¿no? Que le estamos haciendo muchísimo daño y que los humanos nos pasamos pues de lanza con la tierra. Entonces, pues no me quedaba, y hacía uno y hacía otro y hice un montón de borradores hasta que por fin quedó la historia, y me parece que es una historia que es de las que más me gusta, porque habla de una niña que baja al centro de la tierra y justo quiere hablar con la tierra para preguntarle qué está pasando, ¿no? Y cómo salvar, porque la naturaleza está tratando de destruir a los humanos, porque los humanos están destruyendo a la naturaleza. Y los humanos, al destruir la naturaleza, no solo destruyen la naturaleza, se destruyen también a sí mismos. Y la mejor manera para que la naturaleza siga es quitar a los humanos. Pero entonces esta niña dice, no, igual los humanos podemos aprender qué hacer, ¿no? Necesito hablar con la tierra para preguntarle qué hay que hacer. Entonces es la historia de esta niña que baja al centro de la tierra a platicar con la tierra, a preguntarle qué está pasando, y bueno, toda la aventura, todo lo que se encuentra, y se encuentra a una naturaleza desbordada, a una naturaleza enojada, a una naturaleza que le dice, o sea, o son ustedes o somos nosotros, ¿qué hacemos? O los humanos o todos los otros seres. Y eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Pensar que los humanos creemos que somos lo más importante de la Tierra, sin pensar que hay un montón de especies que comparten esta casa, que es de todos. Y esa ya me parece a mí que me quedó muy bonita. Y ya también se ve como el trabajo que he hecho durante muchos años escribiendo. Y ahora estoy escribiendo el último libro, el último proyecto en el que estoy trabajando es Netzahualcóyotl, que todavía no sabemos, no sé cómo se va a llamar. Había pensado en que se llama Rojo Texcoco, pero es la historia de Netzahualcóyotl, que hay muchos libros de Netzahualcóyotl, esa es otra cosa. Netzahualcóyotl ha sido
un personaje sumamente importante y ha atrapado a muchísimos escritores, ¿no? Los ha convencido para que hagan su biografía, para que escriban, para que hagan novelas, para que hagan cuentos, un montón de cosas. Y para niños, pues hay bastante material. Entonces yo decidí hablar de Netzahualcóyotl desde la visión de su hijo Netzahualpilli. Cuando Netzahualcóyotl muere, Netzahualpilli tiene 7 años, pero Netzahualpilli es el que se convierte en el siguiente rey de Texcoco. Entonces tiene que heredar toda la tradición de su padre. Entonces la visión de Netzahualpilli, de su padre Netzahualcóyotl. Entonces ahí va más o menos, que también debe estar listo y ya publicado más o menos en el primer trimestre del 2020. Y bueno, esos son algunos de los trabajos que he hecho hasta el momento como escritora de literatura infantil. Para mí la importancia de la lectura, bueno, me han hecho esta pregunta varias veces y la primera respuesta que yo siempre doy es para no creerme todo lo que pienso. Cuando uno no lee, cree que lo que piensa es la verdad y que tiene razón. En cambio, cuando uno lee, puede entrar al pensamiento de otros y darse cuenta que hay un mundo de pensamientos y que compartirlos y estar de acuerdo o no de acuerdo o debatirlo y dialogar es lo más importante. Y por otro lado, siempre digo que leer fomenta la imaginación. ¿Y para qué sirve la imaginación? Y yo digo que para resolver problemas, sí, justo eso, para resolver problemas. Normalmente creo que carecemos de imaginación, nuestros gobernantes, un montón de gente carece de imaginación para resolver los problemas y entonces lo primero que se nos ocurre es la guerra, el conflicto, ¿no? Sirve para crear. Cuando uno lee, tiene imaginación y empieza a crear y eso me gusta mucho. Todo lo que está en este mundo, alguien lo tuvo que imaginar y siempre se alimenta la imaginación con lecturas y eso me gusta mucho. A los jóvenes que les gusta esta profesión o que quieren dedicarse a escribir, lo que yo les recomendaría es que escriban, eso es lo mejor, o sea, para escribir hay que escribir, como en cualquier arte, es difícil, es complicado, no a todo el mundo le va a gustar, algunas cosas no te van a gustar a ti, pero siempre hay que hacerlo, intentarlo y sobre todo, si quieres escribir, leer mucho. O sea, leer no para copiar sino para abrir la imaginación. Con imaginación se puede hacer todo, entonces lo que un escritor necesita es justo eso, como abrir su imaginación, estar pendiente también de las cosas que pasan como en la actualidad, ver noticias. A mí me gusta mucho, antes de que voy a empezar a escribir, veo noticias, veo muchas películas, escucho mucha música, voy a comer, hago cosas que tengan como que un poco que ver con lo que voy a escribir. Entonces me da más idea para mis personajes, me da más, como que me siento más segura acerca de lo que voy a escribir. Entonces, escribir, leer, escuchar música, pasear, ¿no? Pasear por todos los lugares y pues eso es lo que yo digo que los jóvenes tienen que hacer. Y vivir, pues ¿qué otra hay que más que vivir y experimentar? Eso es lo que tienen que hacer, eso es lo mejor. Pueden checar mi trabajo en la página de Gandhi, en el sótano, en el Museo de Antropología e Historia, ahí hay material mío, pero en el Facebook Libs Enedi, ahí también pueden checar lo que hago y pues en esos lugares igual también pueden poner Livia Enedi Ortiz y ahí aparecen muchas cosas de las que he hecho, algunos artículos que me han hecho y con eso pueden tener algo de material mío y en el Facebook, ¿no? Pues un agradecimiento enorme a Región 11 que me invitaron y a CR Comunicaciones, muchísimas gracias por esto. Creo que debe haber más propuestas como estas siempre, los jóvenes siempre tienen que estar haciendo para que se conozca el talento de la región. Gracias.